¿Qué harías si te quedaras atrapado toda una noche con el hombre más poderoso e inalcanzable que conoces? Carmen Reyes llevaba 3 años limpiando los pisos del imperio de Sebastián Montalvo sin que él cruzara una palabra con ella, hasta que un apagón los encierra juntos en su ascensor privado por 8 horas. Ella sabe perfectamente quién es él, lo que hace la tensión aún más insoportable. Una noche que lo cambiará todo. Suscríbete al canal para descubrir cómo esta noche cambió sus destinos para siempre. En las noches frías de Monterrey, mientras las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas reflejadas en los edificios de cristal, Carmen Reyes caminaba por los pasillos del edificio Montalvo Tower con pasos silenciosos y eficientes. A sus 28 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad, ese talento necesario de quienes limpian los espacios donde otros viven sus vidas importantes, donde se toman decisiones que mueven millones de pesos, mientras ellas solo mueven una escoba. Su uniforme azul marino estaba impecable como siempre, cada botón abrochado correctamente, cada pliegue en su lugar. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica que dejaba al descubierto su rostro delicado y sus ojos color miel que habían aprendido a mirar sin ser vistos, a observar sin ser notados. Trabajaba en el turno nocturno del edificio corporativo más imponente de la ciudad, una torre de cristal y acero de 30 pisos que se elevaba hacia el cielo como un monumento al poder y al éxito empresarial. El edificio dominaba el horizonte de San Pedro Garza García, el distrito financiero más exclusivo de todo Monterrey, donde cada ventana iluminada representaba contratos millonarios, fusiones empresariales y sueños de riqueza materializados en piedra y concreto. El piso ejecutivo, donde ella pasaba la mayor parte de sus noches, era un mundo completamente diferente al suyo, un universo paralelo que existía a solo metros de distancia, pero que podría haber estado en otra galaxia. Ahí todo olía a dinero, a perfumes caros importados de París, a ambición materializada en contratos millonarios firmados con plumas de oro, a decisiones que afectaban a miles de personas y que se tomaban en salas de juntas con muebles de diseñador italiano. Carmen había aprendido a moverse por ese espacio como un fantasma que dejaba todo impecable, pero que nunca era realmente visto, como una presencia que se sentía pero no se notaba, necesaria pero invisible. Había memorizado cada rincón de ese piso ejecutivo durante 3 años de trabajo nocturno. Conocía exactamente cuántos pasos había desde el ascensor hasta la oficina principal. Sabía qué baldosas crujían ligeramente bajo sus zapatos y cuáles permanecían silenciosas. Podía limpiar todo el piso en exactamente 4 horas y 35 minutos si no había interrupciones. Durante 3 años había trabajado en ese edificio y durante esos 3 largos años había observado desde las sombras a un hombre que parecía hecho de hielo y determinación inflexible. Sebastián Montalvo, el CEO de 36 años que había convertido la empresa constructora familiar en un imperio que rivalizaba con las corporaciones más grandes del país, con proyectos en 15 estados y negociaciones internacionales que aparecían regularmente en las páginas financieras de los periódicos más importantes. Era imposible no notarlo cuando permanecía en su oficina hasta altas horas de la madrugada, trabajando con una intensidad que parecía consumirlo desde adentro, como si estuviera tratando de llenar un vacío que el éxito no podía satisfacer, como si estuviera huyendo de algo que el dinero no podía comprar. Carmen sabía más sobre Sebastián Montalvo de lo que él jamás imaginaría, pequeños detalles íntimos que había reunido pieza por pieza durante 3 años de observación silenciosa. Sabía que tomaba su café negro sin azúcar, 3 tazas exactamente antes del mediodía, porque encontraba las tazas vacías sobre su escritorio cada mañana cuando llegaba a limpiar, todavía tibias al tacto, evidencia de que él trabajaba hasta horas absurdas. Sabía que escuchaba música clásica mientras trabajaba, especialmente Chopin y Debussy, porque el suave sonido de violines y pianos escapaba por debajo de su puerta cerrada como suspiros melancólicos que contaban historias de soledad que nadie más escuchaba. Sabía que guardaba una fotografía de una mujer mayor, probablemente su madre fallecida, en el cajón de su escritorio, escondida debajo de carpetas de trabajo, como si mirarla
doliera demasiado, pero no mirarla fuera imposible. Carmen había visto esa fotografía una sola vez, cuando limpiaba, y había notado las huellas de dedos en el vidrio del marco, evidencia de que él la sacaba regularmente para mirarla cuando creía que nadie lo vería, y sabía que estaba profundamente solo, terriblemente solo, porque los hombres verdaderamente felices no se quedan trabajando hasta las 3 de la madrugada en oficinas vacías, donde solo los fantasmas y las empleadas de limpieza son testigos de su soledad autoimpuesta. Pero Sebastián nunca la había visto realmente. Nunca había cruzado su mirada con la de ella por más de medio segundo. En 3 años de trabajar en los mismos espacios, respirando el mismo aire acondicionado, caminando por los mismos pasillos, él solo había cruzado unas pocas palabras con ella. Frases corteses y distantes como «gracias» cuando ella le traía agua a su oficina, o «buenas noches» cuando se cruzaban en el pasillo, palabras que confirmaban lo que Carmen siempre había sabido en lo más profundo de su corazón. Para hombres como él, mujeres como ella eran parte del mobiliario, necesarias para el funcionamiento diario, pero invisibles como personas, útiles pero irrelevantes como seres humanos, con sueños y esperanzas propias. Esta noche fría de octubre, Carmen llegó a su turno con el corazón más pesado de lo usual, con una carga emocional que amenazaba con aplastarla. Las deudas de su padre fallecido la perseguían como sombras que no podía escapar. Don Ernesto había muerto hacía 2 años dejando una montaña de préstamos que él había tomado para pagar tratamientos médicos de su esposa, la madre de Carmen, que también había fallecido a pesar de todos los esfuerzos. Carmen había heredado no solo el dolor de perder a ambos padres en el transcurso de 3 años, sino también las deudas que los habían perseguido hasta sus últimos días. Cada quincena, más de la mitad de su salario, se iba pagando intereses que nunca parecían disminuir el capital original. Vivía en un departamento diminuto que apenas podía pagar. Comía una comida al día para ahorrar. No había comprado ropa nueva en 2 años. Su uniforme azul marino que llevaba puesto estaba remendado en lugares que nadie podía ver. Sus zapatos tenían las suelas gastadas, que hacía que le dolieran los pies después de largas noches de trabajo. Pero nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, porque el orgullo era lo único que le quedaba cuando todo lo demás había sido tomado por las circunstancias crueles de la vida. Esta mañana había recibido otra carta de los acreedores, una amenaza velada de acciones legales si no pagaba una suma considerable antes de fin de mes. La cantidad era imposible, absolutamente imposible de reunir con su salario actual. Carmen había pasado todo el día buscando soluciones, considerando tomar un segundo trabajo, pensando en pedir un préstamo adicional, aunque sabía que sería cavar un hoyo más profundo. Las lágrimas que había contenido durante todo el día amenazaban con escapar mientras empujaba el carrito de limpieza hacia el ascensor privado que llevaba directamente al piso ejecutivo. «Mija, tus padres estarían orgullosos de tu fortaleza», le había dicho su tía esa tarde por teléfono, pero Carmen no se sentía fuerte. Se sentía exhausta, vencida, como si estuviera corriendo en una caminadora que nunca se detenía, gastando toda su energía para permanecer exactamente en el mismo lugar de desesperación financiera. El edificio estaba casi vacío a las 11 de la noche de ese jueves, solo quedaban unos pocos empleados obsesionados con el trabajo, esas personas que, como el señor Montalvo, parecían no tener vida fuera de sus oficinas. Carmen entró al ascensor privado ejecutivo con su carrito de limpieza, presionando el botón del piso 30 con dedos que temblaban ligeramente de cansancio acumulado. El ascensor era espacioso y lujoso, con espejos en las paredes, piso de mármol italiano y barandillas de acero inoxidable que ella pulía hasta dejarlas brillantes cada noche. Mientras el ascensor subía suavemente, Carmen cerró los ojos por un momento y revisó mentalmente la lista de tareas que tenía por delante. Limpiar la oficina principal de Sebastián, organizar la sala de juntas donde seguramente habría tazas de café y papeles dispersos, pulir los ventanales del piso 30 que daban vista panorámica a toda la ciudad iluminada, aspirar las alfombras de los pasillos, limpiar los baños ejecutivos con sus acabados de mármol y oro. Era una rutina que conocía de memoria, una danza silenciosa que realizaba cada noche
mientras el resto del mundo dormía, mientras familias cenaban juntas y parejas se acurrucaban en sofás viendo televisión. Ella limpiaba los espacios donde otros vivían vidas que ella solo podía imaginar, pero lo que Carmen no sabía, lo que no podía saber mientras el ascensor subía silenciosamente hacia el piso 30, era que esa noche la rutina se rompería de la manera más inesperada e irrevocable. Lo que no sabía era que Sebastián Montalvo había decidido quedarse trabajando hasta tarde una vez más, atrapado en un ciclo de adicción al trabajo que usaba para no enfrentar el vacío emocional de su vida personal. Estaba perdido en contratos y proyecciones financieras que mantenían su mente ocupada para no pensar en la soledad que lo esperaba cada noche en su penthouse vacío, en la cama demasiado grande para una sola persona, en las comidas que siempre tomaba solo frente a su laptop. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que el destino había mantenido oculto hasta ese momento preciso, era que un apagón masivo estaba gestándose en la red eléctrica de la ciudad. Una falla técnica en la subestación principal estaba a punto de dejar a toda la zona de San Pedro Garza García en oscuridad total, y ese evento aparentemente desafortunado los encerraría juntos en un espacio de apenas 2 metros cuadrados durante las próximas 8 horas que cambiarían ambas vidas para siempre. Y en esas 8 horas encerrados juntos, dos mundos que nunca se habían tocado realmente, que habían existido en paralelo durante 3 años sin cruzarse genuinamente, colapsarían uno contra el otro con una fuerza inevitable. Barreras cuidadosamente construidas durante años se desmoronarían, secretos guardados saldrían a la luz, y dos corazones solitarios descubrirían que a veces el amor aparece exactamente en el lugar más inesperado, en el momento más improbable, entre las dos personas que parecían menos compatibles en la superficie, pero más perfectas en el fondo. El ascensor llegó al piso 30 con un suave tintineo. Las puertas se abrieron revelando el pasillo ejecutivo iluminado tenuemente por luces de emergencia que creaban sombras dramáticas. Carmen empujó su carrito hacia afuera, sin saber que en exactamente 7 minutos volvería a entrar a ese ascensor por última vez como la mujer invisible que había sido durante 3 años, y que saldría horas después como alguien completamente diferente, alguien que finalmente había sido vista, conocida, y contra toda lógica y razón, amada. Carmen comenzó su rutina con la eficiencia mecánica de alguien que ha repetido los mismos movimientos miles de veces. Empujó su carrito hasta la sala de juntas, donde encontró exactamente lo que esperaba: tazas de café a medio terminar, papeles dispersos sobre la mesa de caoba, sillas desacomodadas que mostraban dónde cada ejecutivo había estado sentado durante la junta de esa tarde. Mientras recogía las tazas y las apilaba cuidadosamente en su carrito, Carmen permitió que su mente vagara hacia el único sueño que mantenía vivo a pesar de todas sus dificultades financieras. Algún día, cuando hubiera pagado todas las deudas de su padre, cuando finalmente estuviera libre de esa carga aplastante que la mantenía encadenada a trabajos nocturnos y salarios mínimos, abriría su propio negocio de repostería. Dulces Carmen lo llamaría, en honor a su madre que le había enseñado a hornear cuando era niña. Podía ver el lugar en su imaginación con tanta claridad que casi dolía. Un local pequeño pero acogedor con paredes pintadas de colores cálidos, vitrinas llenas de pasteles decorados con amor y cuidado, el aroma de vainilla y canela llenando el aire. Sería un lugar donde las personas celebrarían sus momentos más felices, donde cada pastel contaría una historia de amor, de celebración, de vida vivida plenamente. Pero ese sueño parecía tan lejano, tan inalcanzable como tocar las estrellas con las manos desnudas. Con sus deudas actuales, tardaría al menos 5 años más en estar completamente libre, y eso asumiendo que no surgieran emergencias adicionales. Carmen suspiró mientras limpiaba la mesa de juntas con movimientos circulares precisos, permitiéndose solo un momento de autocompasión antes de empujar esos pensamientos dolorosos hacia el fondo de su mente, donde guardaba todas las cosas que dolían demasiado para examinarlas de cerca. Mientras tanto, a solo 30 metros de distancia en su oficina privada, Sebastián Montalvo estaba sentado frente a su escritorio de diseñador, mirando números en su pantalla que ya no tenían ningún significado real para él. Los dígitos se mezclaban frente a sus ojos cansados, proyecciones financieras
y márgenes de ganancia que deberían haberlo emocionado, pero que solo le provocaban un vacío profundo en el pecho. Había cerrado otro contrato millonario esa tarde, una fusión que aumentaría el valor de su empresa en un 30%, y sin embargo, no sentía absolutamente nada excepto ese cansancio existencial que lo había acompañado durante los últimos años. A sus 36 años, Sebastián tenía todo lo que la sociedad definía como éxito: un imperio empresarial valorado en cientos de millones de pesos, un penthouse en la zona más exclusiva de Monterrey, con vistas panorámicas, que aparecía regularmente en revistas de arquitectura y diseño, autos de lujo estacionados en su garaje privado, que conducía tal vez una vez al mes, cuentas bancarias que crecían automáticamente mientras él dormía, inversiones que se multiplicaban sin que tuviera que hacer nada. Pero cada noche, cuando regresaba a su penthouse vacío, cuando se sentaba solo en su sala de estar minimalista, diseñada por arquitectos premiados, se preguntaba ¿para qué servía todo ese éxito si no tenía con quién compartirlo realmente? Su madre había muerto hacía 5 años, llevándose con ella la única persona que lo había amado incondicionalmente, sin importar cuánto dinero tenía o qué tan exitosa era su empresa. Desde entonces, Sebastián se había sumergido en el trabajo con una intensidad que bordeaba lo obsesivo, usando contratos y negociaciones como escudo contra la soledad que amenazaba con consumirlo. Las relaciones que había intentado en esos años siempre terminaban de la misma manera: mujeres interesadas en su dinero y su estatus, que desaparecían rápidamente cuando descubrían que debajo del traje caro y las tarjetas de crédito ilimitadas había un hombre profundamente herido que no sabía cómo conectar emocionalmente con otros seres humanos. Sebastián se frotó los ojos cansados y miró su reloj. Las 11:25 de la noche. Debería irse a casa. Sabía que debería, pero la perspectiva de ese penthouse vacío lo llenaba de una ansiedad que prefería no enfrentar. Al menos aquí en la oficina podía fingir que estaba ocupado, que tenía un propósito, que su vida significaba algo más allá de acumular riqueza, que no le traía ninguna felicidad real. Se levantó de su silla de cuero ergonómico y caminó hacia la ventana que ocupaba toda la pared norte de su oficina. La vista era espectacular. Toda la ciudad de Monterrey se extendía ante él como un mapa de luces parpadeantes. Cada ventana iluminada representaba una vida que se vivía ahí abajo: familias cenando juntas, parejas acurrucadas viendo televisión, niños siendo arropados en sus camas, vidas normales, ordinarias, vidas que él había sacrificado en su búsqueda implacable de éxito empresarial. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz alta a su propio reflejo en el vidrio, pero como siempre no hubo respuesta. Decidió que necesitaba café, su cuarta taza de la noche, aunque sabía que solo empeoraría su insomnio crónico. Salió de su oficina hacia la pequeña cocina ejecutiva que estaba cerca del ascensor. Mientras caminaba por el pasillo silencioso, sus zapatos italianos hacían eco contra el piso de mármol. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz femenina cantando suavemente, tan bajito que casi se perdía en el sonido del aire acondicionado, pero lo suficientemente clara como para que él la distinguiera. Sebastián se detuvo en seco, sorprendido. No era usual que las empleadas de limpieza cantaran mientras trabajaban, y ciertamente nunca había prestado atención antes. Pero había algo en esa voz, algo genuinamente hermoso y melancólico, que lo hizo detenerse a escuchar. La canción era una balada española que su madre solía cantar cuando él era niño, algo sobre sueños y esperanzas que nunca mueren completamente. La voz venía de la sala de juntas. Sin saber exactamente por qué, Sebastián caminó silenciosamente hacia la puerta entreabierta de la sala de juntas y miró hacia adentro. Era la empleada de limpieza, la que había visto cientos de veces durante los últimos años sin realmente verla nunca. Estaba de espaldas a él, limpiando los ventanales con movimientos circulares mientras cantaba para sí misma, perdida en su propio mundo. Su cabello castaño brillaba bajo las luces fluorescentes, su figura delgada se movía con una gracia inconsciente mientras trabajaba. Por primera vez en 3 años, Sebastián realmente la vio como una persona real, no solo como parte del personal invisible que mantenía el edificio funcionando. Había algo en la manera en que cantaba, una tristeza profunda mezclada con esperanza persistente, que resonaba con algo roto dentro de él. Se quedó ahí parado por varios minutos,
observándola trabajar, sintiendo una conexión inexplicable con esa extraña que había estado a metros de distancia durante años, pero que podría haber estado en otro planeta. Carmen terminó de limpiar los ventanales y se volteó para recoger su carrito, cuando lo vio parado en la puerta. El sobresalto casi la hace soltar la botella de limpiador que tenía en la mano. Su corazón comenzó a latir violentamente contra sus costillas. «Señor Montalvo, lo siento mucho. No sabía que usted estaba. Yo no debería estar cantando mientras trabajo. Es completamente inapropiado». Las palabras salieron atropelladas de su boca mientras su rostro se sonrojaba de vergüenza. Sebastián levantó una mano para detenerla. «No, está bien. Tiene una voz hermosa. Es la canción que mi madre solía cantar». Carmen lo miró sorprendida, sin saber qué responder. Durante 3 años este hombre apenas le había dirigido la palabra, y ahora estaba aquí hablando de su madre con una expresión de vulnerabilidad en su rostro que ella nunca había visto antes. Había algo diferente en él esta noche, algo menos frío y distante. «Gracias, señor», murmuró Carmen, bajando la mirada porque era demasiado intenso sostenerla de él. «Mi madre también la cantaba». «¿También?» Sebastián notó el tiempo pasado. «Lo siento por su pérdida». «Gracias. Fue hace 2 años. Mi padre también falleció poco después». Carmen no sabía por qué estaba compartiendo esto con él. Nunca hablaba de sus padres con nadie, pero algo en este momento extraño e íntimo lo hacía sentir correcto. Sebastián asintió lentamente. «Sé cómo se siente. Mi madre murió hace 5 años y todavía...» La frase quedó incompleta, flotando en el aire entre ellos, cargada de dolor compartido. Por un momento largo y extraño, el CEO multimillonario y la empleada de limpieza simplemente se miraron, reconociendo en el otro un dolor similar, una soledad equivalente que el dinero no podía curar ni la pobreza podía empeorar. El momento fue interrumpido abruptamente cuando todas las luces del edificio se apagaron de golpe. La oscuridad fue tan repentina y completa que Carmen soltó un grito ahogado de sorpresa. A través de los ventanales que ella acababa de limpiar, podían ver que toda la ciudad se había sumergido en negrura total, millones de luces apagándose simultáneamente, como si alguien hubiera presionado un interruptor gigante. «Es un apagón masivo», dijo Sebastián, su voz sonando extrañamente calmada en la oscuridad. «Toda la zona está sin electricidad». Las luces de emergencia parpadearon débilmente a la vida, bañando el edificio en un resplandor tenue y fantasmal. Carmen sintió pánico subiendo por su garganta. Los apagones la aterrorizaban desde que era niña, cuando quedó atrapada en un elevador durante 4 horas con su padre. «Necesito salir del edificio», dijo Carmen, su voz temblando ligeramente. «Las escaleras de emergencia». «Espera», dijo Sebastián sacando su teléfono celular. «Déjame llamar a seguridad para ver qué está pasando». Pero antes de que pudiera marcar, el edificio tembló ligeramente. No era un terremoto, sino algo más siniestro. El sonido de sistemas eléctricos fallando en cascada, de circuitos sobrecargados apagándose uno tras otro. Sebastián y Carmen corrieron hacia el pasillo justo a tiempo para ver las puertas de emergencia de las escaleras cerrándose automáticamente con un clic metálico ominoso. El sistema de seguridad del edificio, diseñado para sellar todo en caso de emergencia eléctrica, acababa de activarse. «No», susurró Carmen, corriendo hacia las puertas de las escaleras y jalando las manijas desesperadamente. Estaban completamente bloqueadas, cerradas electrónicamente sin posibilidad de abrirse manualmente. «No, no, no». Sebastián probó las puertas también, empujando con fuerza, pero era inútil. Sacó su teléfono y marcó al departamento de seguridad. Después de varios tonos, alguien contestó. «Señor Montalvo, gracias a Dios». El sistema de seguridad se activó automáticamente cuando detectó la sobrecarga eléctrica. Todas las salidas de emergencia están selladas electrónicamente y no podemos desactivarlas sin electricidad, explicó el guardia apresuradamente. La compañía eléctrica dice que la falla es masiva, afecta a toda la zona metropolitana. Están estimando al menos 8 horas para restaurar el servicio. ¿8 horas? Sebastián sintió su propia ansiedad comenzando a crecer. ¿No hay manera de abrir las puertas manualmente? Negativo, señor. Necesitamos electricidad para desactivar el sistema. Lo siento mucho. ¿Hay alguien más atrapado con usted? Sebastián miró a Carmen,
que estaba recargada contra la pared con los ojos cerrados, respirando profundamente para controlar lo que claramente era el inicio de un ataque de pánico. Sí, una de las empleadas de limpieza, Carmen, creo. Era vergonzoso que no supiera su nombre con certeza después de 3 años. Carmen Reyes, dijo ella sin abrir los ojos, y tengo claustrofobia severa. La situación acababa de empeorar significativamente. Sebastián terminó la llamada con seguridad, sintiendo un peso asentándose en su pecho. 8 horas. Estarían atrapados en este piso durante 8 largas horas, sin posibilidad de escapar. Y la mujer que estaba con él, claramente, estaba al borde de un colapso emocional. Carmen seguía recargada contra la pared. Sus manos temblaban visiblemente, mientras trataba de controlar su respiración acelerada. «Carmen», dijo Sebastián suavemente, acercándose a ella con cautela, como si se aproximara a un animal asustado. «Respira lento. Inhala por la nariz. Cuenta hasta 4. Exhala por la boca. Vamos, hazlo conmigo». Él comenzó a respirar exageradamente, demostrando el patrón, y después de un momento, Carmen comenzó a imitarlo. Sus ojos color miel finalmente se abrieron, llenos de lágrimas de pánico y vergüenza, por mostrarse tan vulnerable frente a su jefe. «Lo siento», susurró ella. «Sé que es ridículo. Soy adulta. Debería poder controlar esto, pero cuando era niña, quedé atrapada en un elevador con mi padre durante 4 horas, y desde entonces los espacios cerrados me aterrorizan». «No es ridículo», respondió Sebastián firmemente. «Los traumas de la infancia no desaparecen solo porque crecemos. Pero Carmen, escúchame. No estamos en un espacio pequeño. Todo el piso 30 está disponible para nosotros. Hay baños, hay una cocina ejecutiva completamente equipada, hay salas de descanso, no estamos encerrados en una caja, solo estamos en un piso que temporalmente no tiene salidas». Carmen procesó sus palabras lentamente, su respiración comenzando a estabilizarse. Tenía razón. El piso ejecutivo era enorme, probablemente más grande que todo el edificio de departamentos donde ella vivía. Había espacio, había recursos, y había alguien con ella. No estaba sola en la oscuridad como había estado esa terrible tarde de su infancia. 8 horas, dijo ella finalmente, su voz todavía temblorosa pero más controlada. «¿Seguridad dijo 8 horas?» Sebastián asintió. «El apagón es masivo, afecta toda la zona metropolitana, pero tenemos todo lo que necesitamos aquí. Agua, comida en la cocina ejecutiva, sofás cómodos en las salas de descanso. Vamos a estar bien». Carmen se secó las lágrimas con el dorso de su mano, sintiéndose profundamente avergonzada por su reacción. «Usted debe pensar que soy patética. Pienso que eres humana», respondió Sebastián con una gentileza en su voz que ella nunca había escuchado antes. «Y me llamo Sebastián, no usted o señor Montalvo. Si vamos a pasar 8 horas juntos atrapados en este piso, podemos dejar las formalidades de lado». Carmen lo miró sorprendida. Durante 3 años había mantenido una distancia profesional respetuosa, y ahora este hombre, este CEO multimillonario que aparecía en revistas de negocios y cuyas decisiones afectaban a miles de empleados, le estaba pidiendo que lo llamara por su nombre de pila. Era surrealista, como si hubiera cruzado a una dimensión alternativa donde las reglas normales de su mundo no aplicaban. «Sebastián», probó el nombre en su lengua, sintiéndose extraña al decirlo en voz alta. «Está bien. Y yo soy Carmen». «Carmen», él repitió, y la manera en que pronunció su nombre, con cuidado y atención real, hizo que algo se removiera en su pecho. «Ven, vamos a la sala de descanso ejecutiva. Tiene sofás y refrigerador. Podemos esperar ahí más cómodamente». La sala de descanso ejecutiva era un espacio que Carmen limpiaba cada noche, pero en el que nunca se había sentado. Tenía sofás de cuero italiano color crema, una mesa de centro de vidrio con revistas de negocios perfectamente alineadas, un refrigerador de acero inoxidable lleno de bebidas y snacks gourmet, y ventanales enormes que normalmente ofrecían vistas espectaculares de la ciudad, pero que ahora solo mostraban oscuridad total. Las luces de emergencia le daban a toda la habitación un resplandor tenue y etéreo que hacía que todo pareciera irreal. Sebastián abrió el refrigerador y sacó 2 botellas de agua ofreciéndole una a Carmen. Ella la aceptó agradecida, sus manos todavía temblando ligeramente mientras desenroscaba la tapa. Se sentó en el borde de uno de los sofás, sintiéndose fuera de lugar en ese mueble que probablemente,
Costaba más que 6 meses de su salario. Sebastián se sentó en el sofá frente a ella, aflojándose la corbata en un gesto de cansancio que lo hacía ver más humano, menos como la figura corporativa intocable que ella había observado durante 3 años. Entonces, dijo Sebastián, después de un silencio que se estaba volviendo incómodo, 3 años trabajando aquí, y apenas hemos intercambiado palabras hasta hoy. Eso dice mucho sobre mí, y nada bueno. Carmen lo miró sorprendida por la autocrítica. Tú, eres un hombre muy ocupado. No espero que conozcas a todo el personal de limpieza. Pero debería, insistió Sebastián, y había algo genuinamente arrepentido en su expresión. Mi madre siempre decía que puedes conocer el verdadero carácter de una persona por cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. He sido un terrible ejemplo de eso. Carmen no supo qué responder. Era tan extraño escuchar a este hombre poderoso criticarse a sí mismo, mostrando una vulnerabilidad que estaba en completo contraste con la imagen fría y distante que proyectaba normalmente. Tu madre suena como una mujer sabia, dijo Carmen finalmente. Lo era, respondió Sebastián con una sonrisa triste. Era la única persona en mi vida que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Cuando murió, fue como si la última conexión real que tenía con la humanidad se cortara. Desde entonces solo he sido trabajo, números, contratos, una máquina de hacer dinero sin alma. Las palabras salieron de él como si hubieran estado esperando años para ser liberadas, confesiones que nunca había compartido con nadie porque no había nadie en su vida en quien confiara lo suficiente. Pero algo sobre esta noche extraña, sobre estar atrapado con esta mujer que había sido invisible durante tanto tiempo, hacía que las barreras que normalmente mantenía levantadas se desmoronaran. Carmen sintió su corazón apretarse con empatía. Reconocía ese dolor porque lo vivía ella también, esa sensación de estar fundamentalmente sola en el mundo después de perder a los padres. Entiendo exactamente cómo te sientes, dijo Carmen suavemente. Cuando perdí a mis padres, fue como si alguien hubiera apagado todas las luces de mi vida. Ya no había nadie que me conociera realmente, nadie que se preocupara por mí solo porque existo. Es una soledad particular, ¿verdad? Puedes estar rodeada de personas y aún sentirte completamente invisible. Sebastián la miró con una intensidad que hizo que Carmen se sintiera expuesta, pero también vista de una manera que no había experimentado en años. Sí, dijo él, su voz apenas un susurro. Exactamente eso, invisible. Incluso cuando todos te están mirando, nadie realmente te ve. En ese momento, algo cambió entre ellos. Una conexión se formó, frágil pero real, tejida de dolor compartido y soledad reconocida. Durante los siguientes minutos, hablaron con una honestidad que sorprendió a ambos. Sebastián le contó sobre la presión constante de mantener un imperio empresarial, sobre cenas de negocios donde fingía interés en conversaciones vacías sobre golf y mercados bursátiles, sobre su penthouse vacío que se sentía más como una cárcel dorada que como un hogar. Carmen, a su vez, le habló sobre las deudas de su padre que la perseguían como sombras, sobre trabajar turnos nocturnos para evitar miradas de lástima, sobre su sueño de abrir algún día su propia repostería. Mientras hablaba de dulces Carmen, su rostro se iluminó con una pasión genuina que hacía que sus ojos brillaran incluso en la luz tenue de emergencia. Cuando era niña, dijo Carmen, mi madre me enseñó que hornear no es solo mezclar ingredientes, es crear momentos de felicidad. Un pastel de cumpleaños no es solo harina y azúcar, es celebrar que alguien existe en este mundo. Un pastel de bodas es 2 personas prometiendo construir una vida juntos. Cada postre cuenta una historia. Sebastián la escuchaba fascinado, no solo por sus palabras, sino por la manera en que se transformaba al hablar de su pasión. Esta mujer que él había ignorado durante 3 años tenía profundidades que nunca había imaginado, sueños y talentos que habían estado ahí todo el tiempo esperando ser reconocidos. ¿Por qué no lo has hecho?, preguntó Sebastián. Abrir tu repostería. El brillo en los ojos de Carmen se apagó como una vela extinguida. Las deudas de mi padre. Murió dejando casi 200,000 pesos en préstamos para tratamientos médicos de mi madre. Cada quincena, más de la mitad de mi salario se va en pagos. A este ritmo tardaré 5 años más en estar libre. No puedo ni siquiera pensar en ahorrar para un negocio. Sebastián sintió algo que no había sentido en mucho tiempo:
rabia genuina ante una injusticia. Esta mujer trabajadora, talentosa, con sueños legítimos y pasión real, estaba atrapada pagando deudas que ni siquiera eran suyas, sacrificando sus propios sueños por una lealtad familiar que era tan admirable como era trágica. «Eso no es justo», dijo él con vehemencia. Carmen se encogió de hombros con una aceptación resignada que rompió algo dentro de Sebastián. «La vida rara vez es justa, pero mis padres sacrificaron todo por mí cuando era niña. Es lo menos que puedo hacer honrar sus deudas. Incluso si eso significa sacrificar toda tu vida. ¿Tus propios sueños? ¿Qué opción tengo?», preguntó Carmen, y había algo desafiante en su voz ahora. «No todos nacimos con opciones ilimitadas. Algunos de nosotros solo hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, un recordatorio de la brecha masiva que existía en sus mundos. Sebastián nunca había tenido que preguntarse cómo pagaría una cuenta. Carmen probablemente nunca había tenido un día en su vida adulta sin esa preocupación, pero en lugar de alejarlos, ese reconocimiento de sus diferentes realidades paradójicamente los acercó. Sebastián sentía una admiración creciente por esta mujer, que enfrentaba obstáculos que él nunca podría comprender completamente, y Carmen veía por primera vez al hombre real detrás de los trajes caros y las oficinas ejecutivas. El tiempo comenzó a pasar de manera extraña en ese espacio suspendido fuera del mundo normal. Hablaron durante horas sobre todo y sobre nada. Sebastián le contó sobre su pasión secreta por la fotografía, algo que había abandonado cuando heredó la empresa, porque los CEO no tenían tiempo para hobbies artísticos. Carmen compartió recetas de su madre, que guardaba en un cuaderno manchado y gastado que llevaba en su bolso. Descripciones de pasteles que algún día hornearía cuando fuera libre. Alrededor de las 2 de la madrugada, Carmen confesó que tenía hambre. Sebastián, quien normalmente tenía chef privado para cada comida, sugirió que exploraran la cocina ejecutiva. Lo que encontraron fue una cocina bien equipada con ingredientes básicos, pero suficientes. Carmen, sintiendo una extraña valentía que solo surge en situaciones extraordinarias, sugirió que podría hacer algo simple. Lo que siguió fue casi mágico. Carmen cocinando en la cocina ejecutiva, usando ingredientes que encontró en las alacenas, mientras Sebastián la ayudaba torpemente siguiendo sus instrucciones. Él nunca había cocinado nada en su vida. Siempre había tenido empleados que se encargaban de esas tareas, pero algo sobre estar ahí, picando frutas bajo la dirección paciente de Carmen, mezclando ingredientes con manos inexpertas, se sentía más auténtico que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Carmen hizo algo simple pero delicioso con lo que encontró: panqueques con frutas y miel. Mientras cocinaban, sus manos se rozaron accidentalmente varias veces, pequeños toques que enviaban electricidad a través de ambos. La atmósfera en esa cocina iluminada solo por luces de emergencia era íntima de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Cuando finalmente se sentaron a comer los panqueques que habían preparado juntos, había una camaradería entre ellos que ninguno había anticipado. Sebastián tomó el primer bocado y cerró los ojos con genuino placer. «Esto es increíble», dijo con sorpresa real en su voz. «Es 1000 veces mejor que cualquier cosa que mi chef privado hace». Carmen se rió, un sonido genuino y musical que iluminó su rostro. «Es porque lo hicimos con nuestras propias manos. La comida siempre sabe mejor cuando la preparas tú mismo, cuando pones tu corazón en ella». «Nunca había cocinado nada antes», confesó Sebastián. «Siempre pensé que era una pérdida de tiempo cuando podía pagar a alguien para hacerlo. Pero esto se sintió diferente, se sintió real». «Porque era real», respondió Carmen suavemente. «La mayoría de las cosas en la vida que realmente valen la pena no pueden ser compradas ni delegadas. Tienen que ser vividas, experimentadas, sentidas». Sebastián la miró con una expresión que Carmen no pudo descifrar completamente, pero que la hizo sentir vulnerable y expuesta de la manera más extraña y emocionante. Había una intensidad en sus ojos oscuros que no había visto antes, como si la estuviera viendo realmente por primera vez, y lo que veía lo sorprendía profundamente. «Eres increíblemente sabia para alguien tan joven», dijo él finalmente. Carmen negó con la cabeza. «No soy sabia. Solo he vivido suficiente dolor como para apreciar los momentos simples de felicidad cuando aparecen». Después de comer, regresaron a la sala de descanso.
Eran casi las 3 de la mañana, y ambos estaban cansados, pero ninguno de los dos quería dormir. Había algo precioso sobre esta noche suspendida en el tiempo, algo que ambos sabían terminaría cuando llegara el amanecer y la electricidad se restaurara. En unas pocas horas volverían a ser el CEO y la empleada de limpieza, extraños que existían en mundos completamente diferentes. Pero por ahora, en esta burbuja fuera de la realidad, eran simplemente Sebastián y Carmen, dos almas solitarias que habían encontrado una conexión inesperada. Sebastián notó que Carmen estaba temblando ligeramente. La temperatura en el edificio había bajado sin el sistema de calefacción funcionando. Sin pensar 2 veces, se quitó su saco de diseñador y lo puso sobre los hombros de ella. «Gracias», murmuró Carmen, acurrucándose en el saco que olía a su colonia cara, una mezcla de cedro y especias que era completamente masculina y que hacía que su pulso se acelerara de maneras que no debería. Se sentaron en silencio por varios minutos, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado con palabras. Pero la mente de Sebastián estaba trabajando, procesando todo lo que había aprendido sobre esta mujer extraordinaria en las últimas horas. «Carmen», dijo finalmente, «¿qué pasaría si las deudas de tu padre desaparecieran? Si mágicamente ya no existieran, ¿qué harías?» Carmen se rió suavemente ante la pregunta hipotética. «Bueno, primero lloraría de alivio, probablemente durante 3 días seguidos. Luego buscaría un pequeño local para rentar. No necesito algo grande, solo un espacio con una cocina decente y espacio para algunas mesas. Compraría equipamiento básico, un horno profesional, moldes, decoraciones. Probablemente necesitaría unos 50,000 pesos para empezar modestamente». Sebastián guardó ese número en su memoria. 50,000 pesos. Para él era lo que gastaba en una cena de negocios sin pensarlo 2 veces. Para ella era un sueño imposible que requeriría años de sacrificio. «¿Y qué tipo de pasteles harías?» Los ojos de Carmen se iluminaron de nuevo con esa pasión que la transformaba. «De todo. Pasteles de boda con múltiples pisos y flores de azúcar hechas a mano. Cupcakes para cumpleaños de niños con decoraciones de sus personajes favoritos. Postres tradicionales que mi madre me enseñó, recetas pasadas de generación en generación, pero mi especialidad serían los pasteles personalizados, únicos para cada cliente. Cada persona tiene una historia, ¿verdad? Me gustaría que sus pasteles contaran esas historias. Dame un ejemplo», pidió Sebastián, completamente cautivado. Carmen pensó por un momento. «Ok, digamos que viene una pareja que se va a casar. Podrían simplemente pedir un pastel blanco tradicional. Pero si me tomo el tiempo de conocerlos, descubro sus historias. Tal vez se conocieron en una biblioteca, entonces incorporo páginas de libros comestibles en el diseño. Tal vez su primera cita fue viendo atardecer en la playa, entonces uso degradados de naranja y rosa que imitan ese momento exacto. El pastel se convierte en algo más que comida, se convierte en un recuerdo tangible del amor que comparten». Sebastián la miraba como si nunca hubiera visto a nadie como ella antes, porque en realidad nunca había conocido a alguien que hablara con tanta pasión genuina sobre su trabajo, que viera más allá del dinero hacia el significado más profundo de lo que creaba. «Eso es arte», dijo él simplemente. «No es solo repostería, Carmen. Eso es crear experiencias, memoria, momentos. Eso es arte real». Carmen se sonrojó ante el cumplido. Nunca lo había pensado así. Siempre asumí que era solo, ya sabes, un sueño tonto de alguien que limpia pisos para ganarse la vida. «No hay nada tonto en tener pasión por crear algo hermoso», respondió Sebastián con una intensidad que la hizo mirarlo. «Y definitivamente no hay nada tonto en ti». Sus miradas se encontraron y sostuvieron, y en ese momento algo cambió irreversiblemente entre ellos. El aire en la habitación se sintió más denso, cargado con una tensión que no era incómoda sino eléctrica. Sebastián se dio cuenta de que se estaba inclinando hacia ella, sin haberlo decidido conscientemente, atraído por algo en Carmen que iba mucho más allá de lo físico, aunque tenía que admitir que incluso en uniforme de limpieza y con el cabello ligeramente despeinado por las horas que llevaban despiertos, era hermosa, de una manera auténtica que las mujeres que normalmente frecuentaba en sus círculos sociales nunca lograban con todo su maquillaje profesional y ropa de diseñador. Pero fue más que su belleza natural lo que lo atrajo. Era su fortaleza silenciosa,
su pasión sin disculpas por sus sueños, su capacidad de encontrar significado y propósito en medio de circunstancias que habrían destruido a personas menos fuertes. Era la manera en que hablaba de pasteles como si fueran poesía, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando describía su futuro imaginado, la manera en que había enfrentado su ataque de pánico horas antes con una dignidad que lo había conmovido profundamente. Carmen sintió su propia respiración acelerándose mientras Sebastián se acercaba. Sabía que debería alejarse, que esto era una línea peligrosa de cruzar. Él era su jefe. Vivían en mundos completamente diferentes. Esta noche era solo una burbuja de tiempo que explotaría con la luz del día. Pero algo en ella, algo salvaje y valiente, que había estado dormido durante años de simplemente sobrevivir, no quería alejarse. Quería saber cómo se sentiría ser besada por un hombre que la había visto realmente, que había escuchado sus sueños y los había llamado arte. Sus rostros estaban a centímetros de distancia cuando el teléfono de Sebastián sonó estridentemente, destruyendo el momento. Ambos se alejaron bruscamente, como si hubieran sido descubiertos, haciendo algo prohibido, aunque no habían hecho nada todavía. Sebastián contestó con voz tensa. ¿Qué? Era seguridad reportando que la compañía eléctrica estimaba que la electricidad volvería en aproximadamente 2 horas, alrededor de las 5:30 de la mañana. Las puertas se desbloquearían automáticamente cuando se restaurara el poder. Entendido, dijo Sebastián y colgó. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos, el hechizo de las últimas horas parcialmente roto por el recordatorio del mundo real que los esperaba afuera. Carmen se puso de pie, quitándose el saco de Sebastián de los hombros, aunque la pérdida del calor la hizo estremecer. Debería limpiar la cocina. Dejamos todo desordenado, dijo ella, necesitando distancia para procesar lo que casi había pasado. Carmen, espera, dijo Sebastián poniéndose de pie también. No te vayas. O sea, no de esta manera, como si hubiéramos hecho algo malo. ¿No lo hicimos?, preguntó Carmen, y había algo desafiante en su voz ahora, una necesidad de protegerse a sí misma de la inevitable decepción. Tú eres Sebastián Montalvo, CEO multimillonario. Yo soy Carmen Reyes, la mujer que limpia tu oficina. En un par de horas la electricidad volverá. Yo volveré a ser invisible para ti, y esta noche será solo una anécdota extraña que tal vez le cuentes a tus amigos ricos en alguna cena elegante. Sebastián sintió como si lo hubieran abofeteado. ¿Era eso lo que ella pensaba? Que esta noche no significaba nada para él, que volvería a ignorarla como si estas horas de conexión genuina nunca hubieran existido. Eso no es justo, dijo él, su voz tensa con emoción. Esta noche ha sido la primera vez en 5 años que me he sentido realmente conectado con otro ser humano. ¿Crees que eso no significa nada para mí? No lo sé, respondió Carmen honestamente. No sé qué significa para ti, pero sé que cuando el sol salga, volveremos a nuestras vidas reales donde hombres como tú no terminan con mujeres como yo. Eso solo pasa en películas y cuentos de hadas, no en la vida real. ¿Y si yo no quiero que esto termine cuando salga el sol? Las palabras salieron de Sebastián antes de que pudiera procesarlas completamente, pero una vez dichas, se dio cuenta de que eran absolutamente ciertas. No quería que esto terminara. No quería volver a su vida vacía de contratos sin alma y cenas de negocios sin significado. Quería más noches hablando con Carmen sobre sueños y pasiones. Quería más momentos cocinando juntos en cocinas iluminadas tenuemente. Quería conocer todo sobre ella, cada experiencia que la había formado, cada esperanza que guardaba en su corazón. Carmen lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor como para creer fácilmente en promesas. Sebastián, por favor, no digas cosas que no puedes cumplir. Es más amable ser honesto sobre lo que esto es. Una noche extraña y especial que ambos recordaremos, pero que no puede ir más allá de estas paredes. ¿Por qué no?, desafió Sebastián. ¿Por qué no puede? Porque trabajo aquí. Puedo renunciar a tu puesto de limpieza y ofrecerte uno diferente. O mejor aún, ayudarte a abrir tu repostería. Porque venimos de mundos diferentes. Al carajo con eso, Carmen. Esta noche me has mostrado que mi mundo es hueco y vacío comparado con lo que tú tienes. Pasión, propósito, autenticidad. Porque soy realista, respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente.
Y la realidad es que cuando esta noche termine, cuando vuelvas a tu vida real rodeado de personas de tu nivel social, te darás cuenta de que esto fue solo una fantasía temporal. Y yo no puedo permitirme creer en fantasías. Tengo que proteger mi corazón, porque no tengo el lujo de recuperarme de un corazón roto. Tengo deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. No puedo ser tu proyecto de caridad o tu aventura exótica con alguien fuera de tu clase social. Las palabras de Carmen fueron como cuchillos, especialmente porque Sebastián podía ver el dolor en sus ojos, la manera en que se estaba protegiendo contra la decepción inevitable que la vida le había enseñado a esperar. No eres un proyecto de caridad, dijo él firmemente, acercándose a ella y tomando sus manos a pesar de su resistencia. Y definitivamente no eres una aventura. Carmen, escúchame. Sí, esta noche ha sido extraña y sin precedentes. Sí, vivimos en mundos diferentes en papel. Pero lo que sentí esta noche, la conexión que encontré contigo, es más real que cualquier cosa que haya experimentado en toda mi vida adulta. No voy a pretender que sé exactamente cómo funcionará esto, pero sé que quiero intentarlo. ¿No vale la pena intentarlo? Carmen sintió lágrimas picando en sus ojos. Quería creerle. Desesperadamente quería creer que esto podría ser real, que podría haber un final feliz para alguien como ella. Pero el miedo era abrumador. El miedo de permitirse esperar solo para ser aplastada cuando la realidad inevitablemente se impusiera. No lo sé si puedo arriesgarme así, susurró. Sebastián levantó una mano y gentilmente secó una lágrima que se había escapado por la mejilla de Carmen. Entonces dame la oportunidad de probarte que esto es real. Cuando salga el sol, cuando la electricidad vuelva, no desapareceré. Estaré aquí, queriendo conocerte más, queriendo ser parte de tu vida si me dejas. Antes de que Carmen pudiera responder, las luces del edificio parpadearon y se encendieron completamente. El zumbido del aire acondicionado volvió a la vida. Desde algún lugar del edificio, escucharon el sonido metálico de las puertas de emergencia desbloqueándose automáticamente. La electricidad había vuelto, casi una hora antes de lo estimado. El momento era tanto un alivio como una tragedia. Carmen y Sebastián se miraron, mientras las luces brillantes de la oficina reemplazaban la iluminación tenue de emergencia que había creado esa atmósfera íntima durante las últimas horas. Era como si un hechizo se hubiera roto, como si Cenicienta acabara de escuchar las campanadas de medianoche. La electricidad volvió, dijo Carmen innecesariamente, su voz pequeña y perdida. Sí, respondió Sebastián, sin soltar sus manos, pero eso no cambia lo que dije, no cambia lo que siento. Carmen quiso creerle con cada fibra de su ser, pero años de desilusiones y decepciones le habían enseñado a proteger su corazón. Gentilmente retiró sus manos de las de él, sintiendo la pérdida de ese contacto como un dolor físico. Debería irme, dijo ella. Mi turno terminó hace horas y necesito procesar todo esto. Sebastián asintió lentamente, entendiendo que presionar más sería contraproducente. ¿Puedo al menos llevarte a tu casa? Es temprano y probablemente no hay transporte público todavía. Carmen casi rechazó la oferta por instinto, pero estaba exhausta emocional y físicamente, y la idea de esperar el autobús en la madrugada después de esta noche era demasiado. Está bien, aceptó finalmente. El viaje en el ascensor hacia el estacionamiento fue silencioso pero no incómodo. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos, procesando las últimas 8 horas que habían alterado irrevocablemente sus percepciones del mundo y del otro. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al estacionamiento subterráneo, Carmen vio el auto de Sebastián por primera vez, un sedán negro de lujo que probablemente costaba más que lo que ella ganaría en 10 años. Sebastián abrió la puerta del pasajero para ella, un gesto de caballerosidad que la hizo sonreír a pesar de todo. El interior del auto olía a cuero nuevo y a esa colonia cara que ahora asociaría siempre con esta noche. Durante el viaje, Carmen le dio direcciones hacia su vecindario, consciente de lo diferente que era de las zonas donde él probablemente pasaba su tiempo. Cuando llegaron al edificio de departamentos de Carmen, un edificio viejo de 4 pisos con pintura descascarada y ventanas con barrotes de seguridad, Sebastián no hizo ningún comentario sobre el contraste obvio con su propio mundo. Simplemente estacionó el auto y se volvió hacia ella,
Carmen, por favor, dame tu número de teléfono. Déjame demostrarte que esto es real. Carmen dudó por un largo momento, antes de sacar un pedazo de papel de su bolso y escribir su número con mano temblorosa. Sebastián, solo quiero que sepas que si esto no funciona, si decides que fue solo cosa de una noche extraña, lo entenderé. No te guardaré rencor. Va a funcionar, dijo él, con una certeza que ella deseaba poder sentir. Confía en mí. Carmen salió del auto y caminó hacia su edificio sin mirar atrás, porque si lo hacía sabía que vería su auto alejarse, y la tentación de ver eso como metáfora de él saliendo de su vida sería demasiado dolorosa de soportar. Los siguientes días fueron los más extraños de la vida de Carmen. Sebastián cumplió su promesa de manera que ella nunca anticipó. La llamó esa misma tarde, después de que ella había dormido apenas 3 horas inquietas. Le pidió que cenara con él esa noche, pero no en algún restaurante caro y elegante donde Carmen se habría sentido fuera de lugar. En su lugar, le pidió que lo llevara a su lugar favorito, el lugar donde se sentía cómoda. Carmen lo llevó a una taquería modesta en su vecindario, un lugar con mesas de plástico y luces fluorescentes, donde la comida era deliciosa pero el ambiente era decididamente no elegante. Sebastián llegó sin su traje de diseñador, usando jeans y una camisa casual, haciendo un esfuerzo visible por encajar en el mundo de Carmen en lugar de insistir en que ella encajara en el suyo. Durante la cena, hablaron como lo habían hecho esa noche en el edificio, con esa misma honestidad y conexión, pero había una diferencia. Ahora estaban en el mundo real, con luces brillantes y otros comensales alrededor, sin la burbuja protectora de la noche del apagón. Y sin embargo, la conexión seguía ahí, tan fuerte como había sido en esas horas suspendidas. Después de la cena, caminaron por las calles del vecindario de Carmen mientras ella le mostraba los lugares significativos de su vida cotidiana. La panadería donde compraba pan cada mañana, el pequeño parque donde había jugado de niña con su padre, la iglesia donde habían sido los funerales de sus padres. Sebastián escuchaba todo, hacía preguntas genuinas, y Carmen podía ver que realmente le importaba, que no era solo cortesía superficial. En las semanas siguientes se vieron regularmente, siempre encontrando maneras de balancear sus mundos diferentes. A veces Sebastián la llevaba a lugares que él conocía, restaurantes elegantes donde le enseñaba sobre vinos caros y platos gourmet, pero siempre lo hacía con paciencia y humor, nunca haciéndola sentir inferior por no conocer esas cosas. Otras veces, Carmen lo llevaba a su mundo, lugares humildes pero auténticos donde la gente era real y las conexiones importaban más que las apariencias. Carmen renunció a su trabajo de limpieza después de la segunda semana, no porque Sebastián se lo pidiera, sino porque se dio cuenta de que mantener esa dinámica de empleada y jefe contaminaba su relación en desarrollo. Consiguió otro trabajo en una pastelería local durante el día, algo más relacionado con su pasión, aunque todavía distante de su sueño de tener su propio negocio. Pero lo que Carmen no sabía era que Sebastián estaba trabajando secretamente en algo. Había investigado las deudas de su padre, contactado a los acreedores y había pagado todo sin decirle nada. Planeaba sorprenderla cuando el momento fuera correcto, cuando su relación estuviera en terreno lo suficientemente sólido como para que ella no lo viera como caridad, sino como un acto de amor. Sin embargo, no todos estaban felices con esta relación en desarrollo. Valentina Sandoval, la directora de operaciones de la empresa de Sebastián, había tenido sus ojos puestos en el CEO durante años. A sus 33 años, era hermosa de esa manera pulida y perfecta que viene con dinero y cirugías cosméticas sutiles. Había asumido que eventualmente Sebastián se fijaría en ella, que su proximidad profesional naturalmente se convertiría en algo romántico. Después de todo, estaban en el mismo nivel social, entendían el mismo mundo de negocios, encajaban perfectamente en papel. Cuando comenzó a notar los cambios en Sebastián, la manera en que salía temprano de la oficina, en lugar de quedarse hasta medianoche, la forma en que sonreía mientras miraba su teléfono, su curiosidad se convirtió en sospecha. Utilizó sus recursos para investigar, y lo que descubrió la llenó de rabia y desdén. Sebastián Montalvo, el CEO multimillonario, estaba saliendo con una empleada de limpieza. Bueno, ex empleada de limpieza, pero eso no cambiaba nada en la mente de Valentina. Era una vergüenza, decidió Valentina, y más que eso era una amenaza.
Si Sebastián se casaba con esta mujer de clase baja, ¿qué pasaría con la imagen de la empresa? ¿Con su propia posición? Valentina había construido su carrera cuidadosamente en esta compañía y no permitiría que una cazafortunas lo arruinara todo. Así que Valentina comenzó a planear. Contrató a un investigador privado para seguir a Carmen, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Y cuando el investigador no encontró nada realmente incriminatorio, porque Carmen era genuinamente quien parecía ser, Valentina decidió que tendría que crear evidencia. Con la ayuda de un empleado bancario corrupto, Valentina fabricó documentos que mostraban transferencias de dinero significativas de la cuenta de Sebastián a la de Carmen, fechados desde antes de que se conocieran realmente. Creó mensajes de texto falsos que sugerían que Carmen había estado extorsionando a Sebastián, amenazando con acusaciones falsas si no le pagaba. Photoshopeó fotos de Carmen con otros hombres, sugiriendo infidelidad. Era un plan despreciable, pero Valentina estaba desesperada. Esperó el momento perfecto para revelar su evidencia, el momento que causaría el máximo daño. Ese momento llegó 3 meses después de aquella noche del apagón. La empresa estaba celebrando su Junta Anual de Accionistas, un evento masivo, donde cientos de inversionistas, ejecutivos y miembros de la junta directiva se reunían para revisar el desempeño de la compañía. Era el evento más importante del año corporativo, transmitido en vivo para accionistas que no podían asistir en persona. Sebastián había invitado a Carmen a asistir como su invitada oficial, una declaración pública de su relación que había causado murmullos de sorpresa en la empresa, pero que él había insistido en hacer. Ya no quería esconder lo que sentía por ella. Carmen había comprado su primer vestido elegante para la ocasión, un vestido azul medianoche que era simple pero hermoso, y mientras se preparaba esa mañana, sintió una mezcla de nervios y emoción por este paso significativo en su relación. La junta comenzó normalmente, con Sebastián presentando resultados financieros impresionantes y proyecciones de crecimiento que hicieron que los accionistas aplaudieran. Carmen estaba sentada en primera fila, sonriendo con orgullo, mientras veía al hombre que amaba comandar la sala con confianza y autoridad. Sí, había llegado a amar a Sebastián en estos 3 meses, aunque todavía no se lo había dicho porque las palabras parecían demasiado grandes y aterradoras para ser pronunciadas en voz alta. Fue entonces cuando Valentina pidió la palabra. Se levantó con una expresión de preocupación falsamente compasiva que inmediatamente puso a Sebastián en alerta. «Señor Montalvo, miembros de la Junta, accionistas», comenzó Valentina con voz que temblaba con fingida angustia. «Es con gran pesar que debo traer a su atención un asunto serio que afecta la integridad de nuestro CEO y, por extensión, de esta empresa». Sebastián sintió su sangre congelarse. «¿De qué estás hablando, Valentina?». Valentina hizo una señal y la pantalla gigante detrás de Sebastián cobró vida mostrando los documentos que había fabricado, transferencias bancarias, mensajes de texto, fotografías comprometedoras. «He descubierto que la señorita Carmen Reyes ha estado extorsionando al señor Montalvo durante casi 1 año. Amenazó con acusaciones falsas contra él a menos que le pagara sumas sustanciales de dinero. Y cuando eso no fue suficiente, lo sedujo para obtener acceso a más recursos». El salón explotó en murmullos escandalizados. Carmen se puso de pie, su rostro blanco como papel, negando con la cabeza violentamente. «Eso no es cierto. Yo jamás haría algo así». Pero nadie la estaba escuchando. Todos los ojos estaban en las pantallas, en la evidencia que parecía tan real, tan condenatoria. Sebastián miró los documentos, su mente trabajando rápidamente. Algo no cuadraba. Las fechas eran anteriores a la noche del apagón, pero él nunca había transferido dinero a Carmen, y esos mensajes, nunca había enviado esos mensajes. Pero por un momento terrible, un momento que después lo perseguiría por el resto de su vida, Sebastián dudó. No porque realmente creyera que Carmen fuera capaz de extorsión, sino porque el shock y la humillación pública lo desorientaron, y en ese momento de debilidad, su mente entrenada en negocios buscó lógica donde solo había amor. Carmen vio esa duda parpadear en los ojos de Sebastián, apenas 1 segundo, pero fue suficiente. Sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho, algo fundamental y necesario como su propia respiración. Había sabido que esto sucedería eventualmente,
que el cuento de hadas no podría durar, pero había esperado, Dios, cómo había esperado estar equivocada. «Yo veo», dijo Carmen con una voz que era demasiado calmada, demasiado controlada, porque si dejaba que la emoción entrara se desmoronaría completamente frente a todos estos extraños. «Así que al final, esto es lo que piensas de mí, que soy una extorsionadora, una cazafortunas, exactamente lo que tu mundo siempre asumió que sería». «Carmen, no». Sebastián salió de su momentánea parálisis, extendiendo una mano hacia ella. «Yo no creo eso. Dame un minuto para pensar». «No», dijo Carmen retrocediendo de su mano extendida como si quemara. «No necesitas un minuto para pensar sobre alguien que realmente amas. Si tuvieras que pensar, si tuvieras que analizar, entonces ya tengo mi respuesta». Con una dignidad que dejó a todos en el salón en silencio asombrado, Carmen caminó hacia la salida, con la cabeza en alto, cada paso medido y controlado, a pesar de que su corazón estaba destrozándose en 1000 pedazos dentro de su pecho. No corrió, no lloró, simplemente caminó como una reina abdicando su trono, dejando atrás el mundo que nunca había sido realmente suyo de todas maneras. Fue esa dignidad, esa gracia imposible frente a humillación pública brutal, lo que finalmente rompió el hechizo de shock que tenía a Sebastián paralizado. Mientras veía a Carmen caminar hacia esa puerta, algo clarificó absolutamente en su mente. No importaba qué documentos mostrara Valentina, no importaba qué evidencia presentara. Él conocía a Carmen, conocía su corazón, su integridad, su incapacidad fundamental de ser deshonesta sobre cualquier cosa. Esa noche en el edificio había visto su alma, y no era el alma de alguien capaz de extorsión o manipulación. Y más que eso, si tenía que elegir entre la aprobación de estos accionistas y Carmen, no había elección en absoluto. Carmen era real, de maneras que toda la riqueza en este salón nunca podría ser. Era auténtica, apasionada, valiente, y él la amaba con una intensidad que hacía que todo lo demás pareciera insignificante en comparación. Sebastián se volvió hacia las pantallas y realmente las examinó esta vez, y ahí estaba, la evidencia de falsificación que su mente de negocios debería haber captado inmediatamente si no hubiera estado en shock. Las transferencias bancarias mostraban una cuenta que él ni siquiera usaba. Los mensajes de texto venían de un número que no era el suyo. Las fotografías estaban claramente manipuladas, los ángulos todos incorrectos. «Esto es falso», dijo Sebastián en voz alta, su voz cortando a través de los murmullos. «Todo es completamente falso». Se volvió hacia Valentina, quien se había puesto pálida. «¿Pensaste que no me daría cuenta? Estas transferencias son de una cuenta cerrada hace 2 años. Estos mensajes no son de mi número. Estas fotografías están photoshopeadas. Puedo ver los errores de edición desde aquí. Señor Montalvo, yo solo quería proteger la empresa», comenzó Valentina, pero Sebastián la interrumpió. «No, querías proteger tus propias ambiciones. Estás despedida, Valentina, y voy a asegurarme de que enfrentes cargos criminales por difamación y fraude». Sebastián no esperó la reacción del salón. Corrió hacia la puerta por donde Carmen había salido, su corazón latiendo violentamente. La encontró en el vestíbulo del hotel, parada frente a los elevadores con lágrimas finalmente cayendo por su rostro. «Carmen, por favor». Sebastián la alcanzó, girándola suavemente para que lo mirara. «Lo siento. Siento haber dudado aunque fuera por un segundo. Siento no haber defendido inmediatamente. Pero por favor créeme cuando digo que te amo. Te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien». Carmen lo miró con ojos llenos de dolor y amor mezclados, una combinación desgarradora. «¿Cómo puedo estar segura? ¿Cómo sé que la próxima vez que alguien presente evidencia contra mí no volverás a dudar? Porque voy a pasarme el resto de mi vida probándote que confío en ti completamente», respondió Sebastián, cayendo de rodillas frente a ella, ahí en el vestíbulo público del hotel con ejecutivos y empleados pasando y mirando con sorpresa. «Carmen Reyes, sé que esto es precipitado y loco, sé que solo nos conocemos desde hace 3 meses, pero esa noche en el edificio, cuando estuvimos atrapados juntos, vi algo que nunca había visto antes. Un futuro que realmente quiero vivir. Un futuro contigo». Sacó una caja pequeña de su bolsillo, una caja que había estado llevando durante las últimas 2 semanas esperando el momento perfecto. La abrió revelando un anillo sencillo pero hermoso, un diamante modesto en una banda de oro blanco.
Cásate conmigo. No porque necesites mi dinero. Ya pagué todas las deudas de tu padre hace semanas y estaba esperando para decírtelo. No porque necesites mi protección. Claramente, eres lo suficientemente fuerte para protegerte a ti misma. Cásate conmigo, porque en un mundo lleno de falsedad y superficialidad, eres la única persona real que he conocido. Porque quiero pasar el resto de mi vida ayudándote a perseguir tus sueños, probando tus pasteles, escuchándote cantar mientras cocinas y construyendo una vida que realmente signifique algo. Carmen lo miró, este hombre poderoso arrodillado ante ella en un vestíbulo público sin importarle quién estaba mirando, y sintió todas sus defensas finalmente derrumbarse completamente. Sí, susurró, cayendo de rodillas frente a él para que estuvieran al mismo nivel. Sí, me casaré contigo. Cuando se besaron, fue como si el tiempo se detuviera nuevamente, como había sucedido esa noche en el edificio. Y esta vez, cuando se separaron, Carmen supo con absoluta certeza que el cuento de hadas no había terminado con las campanadas de medianoche. En realidad, acababa de comenzar. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y suscríbete para más historias de amor verdadero que te harán creer en los finales felices. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has encontrado amor en el lugar más inesperado? Un año después, Carmen estaba parada frente a Dulces Carmen, su propia repostería ubicada en el primer piso de Montalvo Tower. El local era exactamente como lo había imaginado. Paredes pintadas en tonos cálidos de crema y rosa, vitrinas llenas de pasteles elaborados artesanalmente y el aroma constante de vainilla y canela que hacía que los transeúntes se detuvieran para mirar. Era pequeño, pero perfectamente suyo, cada detalle elegido con amor y cuidado. Sebastián estaba a su lado, sosteniendo su mano, el anillo de bodas que había agregado a su anillo de compromiso hace 6 meses, brillando bajo las luces. Y había algo más. Carmen estaba embarazada de 5 meses, su vientre creciendo con la vida que habían creado juntos. ¿Lista?, preguntó Sebastián, apretando su mano. Carmen asintió, sonriendo con una felicidad que había aprendido a aceptar como real y permanente. Lista. Juntos caminaron hacia el ascensor, ese mismo ascensor donde todo había comenzado. Sebastián había insistido en que instalaran una placa especial adentro, y ahí estaba, en letras doradas elegantes. En este ascensor, 2 mundos diferentes colapsaron en uno solo. Aquí comenzó nuestra historia. Sebastián y Carmen, octubre 17, 2024. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, llevándolos hacia arriba, hacia el penthouse que ahora compartían, un hogar finalmente lleno de amor y risa y vida real, Carmen se recargó contra Sebastián y pensó en lo diferente que era este viaje en comparación con aquella noche hace un año. Entonces había estado sola, invisible, atrapada en todos los sentidos. Ahora estaba amada, vista y más libre de lo que nunca había imaginado posible. Y todo porque un apagón había obligado a 2 extraños a realmente verse el uno al otro en la oscuridad, encontrando en ese momento la luz que ambos habían estado buscando toda su vida. A veces, las mejores historias de amor comienzan en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables, en los momentos que parecen desafortunados pero que resultan ser exactamente lo que ambos necesitaban. Que a veces, solo a veces, el amor es lo suficientemente fuerte como para cruzar cualquier barrera de clase, dinero o expectativa social. Esta era una de esas veces.